Reinaldo Brito, cariñosamente Nanito. Nanito. Una alegría reencontrarnos en este día maravilloso, el Día del Señor, el Amén. Santo Sábado. Este es un verdadero refrigerio espiritual. Es como yo siempre le llamo, un oasis en el tiempo semanal. Cada séptimo día de la semana nos detenemos. Bajo la sombra del Omnipotente descansamos. Tomamos un sorbo del agua de vida que es Cristo Jesús para continuar nuestro peregrinaje sobre este mundo hasta ese día glorioso cuando el Señor venga con poder y gran gloria. Una alegría, mis hermanos, el poder verles, amigos, hermanos, también algunos de la familia sanguínea como mi primo hermano Dani. Todos ustedes son mis amados, no solamente mientras estemos sobre la tierra estamos llamados a estar vinculados. De hecho, este grupo de amigos de Betania por siempre surgió de una manera providencial. El Señor permitió su surgimiento para que nos vamos a mantener estamos sellados, une con la... Esta semana hemos hablado de temas de los eventos finales. Y aparte de la Biblia, este libro, este pequeño libro, Eventos de los Últimos Días, ha sido nuestro libro de texto, fundamentado, claro está, en lo que es el libro de los libros. Nuestro único fundamento es a saber, la infalible, la santa palabra de Dios, la Biblia. Bien, mis amados, ya llegando al final, los últimos dos temas que nos ocupan son tan relevantes como los primeros. No sé si ustedes recuerdan, pero voy a hacer una lectura rapidita de todos los capítulos, los títulos, para refrescar la memoria de ustedes antes de introducir el tema de esta mañana. El primer tema que vimos fue la última crisis de la tierra. Sabemos que el mundo es un mundo en crisis, pero que le esperan crisis aún mayores. Y este capítulo hace énfasis en esas crisis que están en el futuro cercano. El segundo capítulo que vimos fue señales del pronto regreso de Cristo. Y es claro el énfasis de este capítulo a la luz de Mateo 24, de que las señales que el Señor nos ha dado son indicadores de la hora en el reloj profético en la que nos encontramos. También vimos que no hay revelado ni el día ni la hora de la venida de Cristo. Así que quienes son dados a especular con mensajes sensacionalistas, sacados del contexto de las escrituras para establecer fechas, están en un error. Hay señales de los tiempos, pero no hay profecía de tiempo, fechas que indiquen lo del evento superior que es la venida de Cristo. El tercer capítulo nos hablaba cuándo serán estas cosas. El Señor dijo en el capítulo también de Mateo 24 cuáles serían las señales que nos indicarían cuándo su venida estaría cerca. El cuarto capítulo hablaba de la iglesia de Dios de los últimos días. Dios tiene una iglesia, dijimos a la luz de este capítulo, la séptima iglesia del Apocalipsis. No hay otra más, no habrá una octava. Y sabemos que este periodo de la iglesia corresponde a la existencia de la iglesia adventista del séptimo día. En el tiempo de esta iglesia, el Señor vendrá con poder y gran gloria. El siguiente capítulo que vimos fue la vida devocional del remanente, donde hace énfasis en nuestra necesidad de una relación personal con el Señor. Y el párrafo clave de este capítulo es el que dice, sería bueno que cada día dedicásemos una hora a la contemplación de la vida de Cristo. Y el otro párrafo también hace énfasis en que conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo.
Luego habla del estilo de vida y actividades de remanente en el contexto de que como pueblo, aparte de tener ese maravilloso compendio doctrinal, Dios nos ha dejado un legado especial en cuanto a cómo debemos vivir los que ya por su gracia hemos sido salvos. Y hago énfasis en esto porque la manera de vivir no es para salvarnos. La manera de vivir apropiada es porque ya somos parte del reino de Dios y por los méritos de Cristo somos salvos. No somos vegetarianos para salvarnos, no decidimos ir al estilo de vida campestre para salvarnos, no decidimos abstenernos de una serie de alimentos y bebidas perjudiciales para la salud para salvarnos. Nada de eso lo hacemos para salvarnos, sino porque ya por la gracia de Dios somos salvos y el cielo es necesario empezar a vivirlo en la tierra para que no nos sea extraño cuando lleguemos a él. El cielo empieza aquí. La experiencia de allá debe empezar aquí mientras el Señor nos da la oportunidad de vivir. Luego vimos los capítulos de la vida en el campo. Decíamos que no hagamos de una declaración un principio guiador, sino que el consejo vez tras vez es que en la medida de lo posible nos establezcamos en el lugar donde tengamos menos influencias negativas para el desarrollo del carácter y la educación de nuestras familias. Vimos que las leyes dominicales habla de las ciudades, que no hay que decir cuál es la realidad de las ciudades. En medio de esta pandemia, los que menos han sufrido son los que viven en zonas rurales y tienen un estilo de vida sencillo allí en medio de la naturaleza. Las leyes dominicales vemos que no es algo nuevo. Ya en el siglo XIX, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, vez tras vez estaban llevando propuestas de legisladores para que se estableciera una ley dominical impulsada y apoyada por el mundo protestante que cree que el domingo es el día de reposo por no haber recibido el conocimiento, la luz de que a la luz de la Biblia el único día de reposo es el Santo Sábado. Pero sabemos que al final de la historia terrena, las leyes dominicales, la ley dominical será una señal muy particular de que el mundo está llegando ya a su final. También vimos el pequeño tiempo de angustia, la situación que acompaña a aquellos que en medio de su deseo y necesidad de agradar y vivir para Dios en sus mentes por situaciones del conflicto entre el bien y el mal, surgen esos momentos donde hay lo que le llama aquí el pequeño tiempo de angustia. También vimos los engaños satánicos de los últimos días, que a la luz de Mateo decía, mirad que nadie os engañe. El zarandeo como lo que provocará que todo lo que no es auténtico y verdadero salga. Recuerden que dijimos que a la iglesia en tiempo de prosperidad, decía la inspiración, ingresan personas que la adversidad y las pruebas las saca de la iglesia. Por eso me preocupa a los que vienen a Cristo con falsas expectativas. En la parábola del sembrador, el Señor habló de 4 tipos de terrenos y habló de uno que al recibir la palabra, en él hay gozo, alegría y la acepta, pero cuando llegan las pruebas y las dificultades propias de estar en este mundo de pecado, tristemente al no echar raíces, ser superficiales y no tener una relación vital con Dios, se apartan del camino. Pero qué bueno que en la parábola no todo es negativo. Hay un terreno donde dice que la semilla cayó, germinó, creció y dio fruto. Porque en la iglesia no solo hay cizaña, en la iglesia hay trigo. En la iglesia hay trigo. Hay personas que creen que la iglesia, no, que la iglesia está en una condición donde deplorable y hay que irse de la iglesia. No, el mensaje a la iglesia de la Odisea vimos, no es dejar la iglesia, abandonar el cuerpo visible de Cristo, sino abandonar la tibieza, la mundanalidad y el pecado, para en la iglesia de Cristo ser luz y luz para el mundo. También vimos que habrá una lluvia tardía en alusión a que hay una lluvia temprana, donde nosotros bajo la influencia del Espíritu Santo llegamos al reino de Dios, pero el Espíritu Santo nos mantiene en este reino
en una experiencia de obediencia. Vimos también el capítulo 14 que habla del fuerte clamor, que es nuestro compromiso de proclamar el mensaje ante un mundo que perece. No cualquier mensaje. El mensaje adventista es único, el legado adventista es único, el triple mensaje angelical. Luego vimos el fuerte clamor, que es la proclamación bajo todo el poder del Espíritu Santo que haremos como iglesia en este mundo del mensaje de salvación como el último llamado de misericordia para que los que han de ser salvos vengan al conocimiento de la verdad. Luego vimos el sello de Dios, la marca de la bestia, donde nos habla del sábado y el domingo como señales visibles que nos hablan de una realidad que trasciende a lo que es un día, es a saber el carácter. Lo que habla la marca de la bestia y el sello de Dios es del carácter de Dios y del carácter de Satanás. Los que adoran a Dios en el santo día por haber recibido esa luz están diciendo que creen en que la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, que son una transcripción del carácter de Dios, están vigentes y que se resumen en amor a Dios y amor al prójimo como la síntesis, la esencia de la religión verdadera. Vimos también que el tiempo de gracia, que así como en los días de Noé, hubo un tiempo señalado y asignado y que hubo un momento cuando la puerta se cerró, que también en nuestros días llegará el momento cuando la puerta se cerrará, cuando ya no habrá oportunidad para el que está afuera pueda entrar, ni para el que esté dentro pueda salir, porque no es el hombre quien cierra la puerta, no es la iglesia quien cierra la puerta la cerró Dios, y es Dios que decide hasta cuándo habrá la oportunidad. Ahora, si tú te mueres o yo me muero hoy, la gracia para ti, para mí, en un sentido, ya hizo su trabajo. Y tú y yo estamos sellados, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Vimos también las 7 últimas plagas y los impíos y las últimas plagas y los justos. Anoche decíamos que las plagas tienen un efecto sobre los seres humanos, pero que los impíos, así como en los días de Egipto, los que no aceptaron el llamado de Dios, sufren las consecuencias de su actitud obstinada y desafiante y el rechazo de Dios, pero los justos fueron protegidos. Al final yo dije, y con esto ya concluyo ese recuento, que ningún hijo de Dios debe temerle a las plagas, porque las plagas son selectivas. Las plagas van dirigidas a sectores específicos, no a toda la humanidad. Por lo tanto, si estamos viviendo para hacer la voluntad de Dios, no debemos temerle a los eventos finales. Más bien, alegraos, porque al ver el cumplimiento de la palabra profética sabemos que nuestra redención está cerca. Y las plagas caerán al final del tiempo de gracia, o sea, esa es otra cosa. No es el tiempo de oportunidad para que la gente haga decisiones. Las decisiones deben ser hechas ahora, no cuando lleguen los juicios divinos y que sean un castigo para los impenitentes. Bueno, hoy vamos a hablar, Reinaldo, en los 25 minutos que me quedan, de los últimos 2 capítulos. Estos últimos 2 capítulos son el capítulo 19, el regreso de Cristo, y el capítulo 20, la herencia de los santos. 2 capítulos maravillosos. No olviden lo que hemos dicho vez tras vez, que en la Biblia solamente hay 2 eventos. En el Antiguo Testamento el evento era la primera venida de Cristo. Y en el Nuevo Testamento el evento es la segunda venida de Cristo. Los demás eventos son secundarios y lo que hacen es trazarnos pautas, señalarnos en el camino dónde estamos, por dónde vamos. Yo soy muy dormilón de noche
De día no me duermo muy fácil, pero de que llega la noche yo viajo mucho desde Tierra Blanca, mi aldea natal, hasta la capital. Y a veces me duermo en el autobús. Y sorprendente que a veces en ese dormir me despierto en un momento y lo primero que hago es mirar por la ventanilla del autobús para ver, y al ver dónde estoy, como ya conozco muy bien las señales que hay desde la capital hasta Piedra Blanca, yo puedo ubicarme a qué distancia estoy de Piedra Blanca. Si desperté en la cumbre, digo, wow, me falta ya poco, ya en 5 minutos estaré en la parada. Pero si me despierto por Villa, digo, oh, me falta todavía casi la mitad del trayecto. Las profecías, las señales tienen ese propósito, señalarnos en qué momento de la historia estamos. La segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada que tenemos como cristianos. De hecho, nuestro nombre responde a dos elementos que son fundamentales de nuestra fe. ¿Cuál es nuestro nombre como iglesia? Iglesia Adventista del Séptimo Día, o sea, una iglesia que cree en la segunda venida de Cristo literal, con poder y gloria, y una iglesia que cree que los 10 mandamientos están vigentes, incluyendo el cuarto, el santo sábado, que desde la misma creación fue colocado como monumento conmemorativo del poder de Dios para traer a la existencia todo lo que nosotros vemos. De ahí que nuestro nombre de por sí no es un invento humano, fue Dios quien reveló y obró para que en las propuestas que se hicieron de nombres, este fuera el elegido. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vayan conmigo a San Juan capítulo 14, no sin antes tener una palabra de oración una vez más. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra profética más segura. Gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias por la semana que nos permitiste tener, por los privilegios, las oportunidades, por cada tema que pudimos compartir durante estos días de este maravilloso libro, de esta compilación de los eventos de los últimos días. Oh Padre, que no solamente tengamos nosotros información acerca de los eventos, más bien nuestra gran necesidad es estar preparados espiritualmente cada día y vivirlo como si fuese el único de nuestra existencia. Para el vivir de esa manera, Padre, no temerle a los eventos y sentir el gozo de la salvación hoy. Y si nos permites ver los eventos, poder en medio de ellos honrarte y glorificarte. Oh Padre, gracias porque el primer gran evento es a saber tu primera venida. Nos garantizó tener la esperanza de poder con tu segundo gran evento, es a saber tu segunda venida, tener un mundo de gozo, paz y felicidad. En esta mañana, al hablar acerca de tu segunda venida y la herencia de los santos, pedimos tu presencia y tu dirección. Que al abrir tu palabra, nuestros corazones estén abiertos para recibirla. Y el Espíritu Santo, el único maestro, el que nos puede guiar, en el que podemos confiar sin temor a ser confundidos o desviados del buen camino, pedimos de él su presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 14. Todos conocemos este maravilloso relato. Jesús ya había dicho que se iría de este mundo. Los discípulos tenían expectativas en cuanto al establecimiento del reino en esta tierra. Creían que la primera venida de Cristo sería el evento que inauguraría el reino eterno de Dios, poniéndole fin al pecado y a los pecadores. Sin embargo,
La primera venida lo que vino fue a confirmar el plan de la redención, a sellar, ponerle este sello de que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, había venido a pagar tu deuda y mi deuda, y de que él había venido a hacer la provisión para que en el reino eterno tú y yo podamos tener la oportunidad de vivir en él por el plan de la salvación. En el capítulo 14, a partir del versículo 1, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el Señor no está diciendo que no hay moradas. Él dice, hay moradas. A veces decimos, ¿a qué se fue el Señor? A prepararnos moradas. Él está diciendo en el versículo que hay moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Decía esta mañana Anderson que el Señor nos creó con un propósito, que por la multiplicación, que el vacío que dejaron los ángeles en el cielo, que nosotros lo llenaremos. Yo debo decir, y voy a usar un poquito mi lógica, los ángeles no se reproducen. Y Dios no creó ángeles de más ni de menos. Dios creó los ángeles que eran necesarios en su reino. Pero una tercera parte de los ángeles se rebelaron y se fueron con el autor del virus del pecado. Esa tercera parte, como los ángeles no se reproducen, hubo un vacío. Y hasta el día de hoy, esa tercera parte, pues, está ese vacío. Ahora, cuando el Señor hace la promesa, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, en el versículo 3, Él dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El anhelo, el deseo de Jesús es tenernos con él. Ahora el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí viene ese texto maravilloso que todos conocemos. San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy un camino. No, no hay muchos caminos para llegar al Padre. No hay muchos caminos para llegar a la patria celestial. No hay muchos caminos. Hay un camino y el camino no es la iglesia. Yo siempre hago énfasis en esto. El camino no es la iglesia. La iglesia existe para mostrarle el camino a los que están perdidos. Pero el camino es Jesucristo. Y él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, al hablar de la segunda venida, necesitamos entender que la única posibilidad que tenemos de heredar un mundo mejor es aceptando el sacrificio de aquel, la resurrección de aquel, la intercesión de aquel, creyendo en las promesas de aquel que vino a nuestro mundo como un ser humano indefenso, vivió entre nosotros y hizo una obra para que hoy tú y yo tengamos garantía de salvación y vida eterna. La segunda venida de Cristo, y vuelvo y repito, no una tercera guerra mundial, no un cataclismo mundial. La segunda venida de Cristo es lo que le pondrá fin a este mundo de dolor y de pecado. No será un gobierno terrenal liderado por personas sabias que creen condiciones favorables para que vivamos en ese soñado y anhelando mundo de paz y seguridad.
De hecho, la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Porque lo único que nos dará un mundo mejor será la segunda venida de Cristo. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos nosotros listos para ese gran evento? De hecho, a la luz de la palabra profética más segura, recuerden, esta semana el himno tema ha sido Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y el texto de tema base ha sido, tenemos la palabra profética más segura. Es sorprendente la exactitud matemática de la profecía más abarcante, la primera que aparece en el libro de Daniel, con un bosquejo de la historia de la humanidad desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Entiéndase, la profecía de Daniel 2, donde habla del sueño de la imagen de la estatua formada por diferentes metales. Como adventista, es la profecía básica, elemental. ¿Sabemos cuál es esa profecía? ¿Y cuáles eran los metales? ¿Recuerdan cuáles eran los metales de ese sueño, de esa imagen? Ayúdenme. Era el oro. ¿Cuál era el otro? La plata. ¿Cuál era el otro? El bronce. ¿Cuál era el otro? El hierro. Es interesante, estos metales van en descenso en valor. El oro es más caro que la plata es más caro que el bronce es más caro que el hierro, pero van en ascenso en dureza. La plata es más dura que el oro, el bronce es más duro que la plata y el hierro es más duro que el bronce. Pero es sorprendente que estos metales representaban reinos y representaban los reinos de este mundo desde los días de Daniel hasta el Imperio Romano. O sea, no presenta la historia total de la humanidad en detalles, más bien es un bosquejo. Va con Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el cuarto imperio, el Imperio Romano de los Césares. Ahora, el siguiente elemento que introduce Daniel capítulo 2 es una piedra. Acompáñenme a Daniel capítulo 2 para que entendamos lo de el regreso de Cristo. Daniel capítulo 2 tiene un cumplimiento tan exacto que los críticos de la Biblia dicen que fue escrito después. O sea, ellos dicen, eso no es historia, eso no es profecía, dicen ellos, eso es historia. Porque no es posible que alguien pueda predecir con tanta precisión eventos con un cumplimiento matemático como lo tuvo lo de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, hablándonos de esta maravillosa profecía, si leen conmigo el versículo 34, dice, estabas mirando, le dice el rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano. O sea, esto quiere decir, no hubo intervención humana en el corte de esta piedra. O sea, es un poder superior el que obra aquí. No con mano, o sea, no con intervención humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Se está hablando de que le puso fin a todos estos reinos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Lo más importante de Daniel 2, escúchenme, olviden, yo siempre digo, olviden todo lo que yo he dicho. De niño, yo no sé si tú, Reinaldo o Dani, pero de niño, la única imagen que a mí me queda es la de la estatua. Lo que más nos impresionaba era la estatua. Si usted le pregunta a un niño qué de la piedra, ni se entera. Sin embargo, de la profecía, lo más importante no era la imagen. De la profecía, lo más importante es la piedra. Lo más relevante es la piedra.
pero lo que nos cautiva son las cosas temporales y perdemos de vista, y esta es una lección muy importante a la hora de estudiar la Biblia. A veces perdemos de vista lo más importante, lo más relevante, y en esta profecía lo más importante es la piedra, porque la piedra que cae no con intervención humana, sino que es la obra de Dios, le pone fin a todos los reinos existentes y la piedra permanece. La pregunta es, ¿quién es la piedra y qué representa la caída de esta piedra? Porque nuestro penúltimo capítulo es el pronto regreso de Cristo. Y si se ha cumplido hasta aquí con una precisión matemática lo concerniente al oro, la plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con barro de este sueño profético, lo de la piedra se cumplirá tan ciertamente como se ha cumplido lo de lo temporal con relación a los imperios. Y yo digo, gloria a Dios. Primero, ningún reino, ningún imperio es eterno sobre esta tierra. Todos han ascendido y han sucumbido, han caído. Yo decía el otro día que a la luz de la profecía también podemos decir que la China no será el imperio mundial, que tendrá protagonismo al final de la historia terrena en cuanto a los eventos. Apocalipsis 13 dice que serán los Estados Unidos de Norteamérica por las aplicaciones que hacemos al interpretar esta profecía por sus características en surgimiento y desarrollo, y que en el viejo mundo el papado, ubicado allí en Italia, en el Vaticano, como su sede visible, serán los protagonistas desde el punto de vista político-religioso. Pero esta profecía, y quiero que me vayan conmigo a Mateo capítulo 21, de la piedra, esta profecía, no sin antes, para que no volvamos a Daniel, vamos a leer el versículo 44 de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Recuerden, la piedra que cae no con intervención humana, que le da en los pies, no en la cabeza, lo que indica es que la venida de Cristo no sería ni en el tiempo de la cabeza, ni en el tiempo del pecho, ni en el tiempo de los brazos y los muslos, ni en el tiempo de las piernas, que la venida de Cristo sería al final, y cuando Él venga con poder y gloria, no surgirá otro reino más, ni el pecado se levantará por segunda vez. Nahum 1:9 dice, Dios no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Ahora este versículo dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo, desmenuzará, o sea, está hablando de la piedra, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él, gloria a Dios, ¿qué pasará con el reino que él establecerá? Permanecerá ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Me gusta lo que dice el profeta Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Me gusta lo que dice el apóstol Juan cuando dice, el mundo pasa y sus deseos. Y él introduce un pero maravilloso. Él dice, pero el que haga la voluntad de Dios, cuando el mundo y sus deseos pasen, ese permanecerá para siempre. ¿Quién es esta maravillosa piedra? Mateo capítulo 21 nos habla de cuál está llamada a ser nuestra experiencia. Mateo capítulo 21. Es una declaración maravillosa la que allí aparece con relación a la piedra. Mateo 21 dice, versículo 44, el 42 habla, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre
que el que cayere sobre él, sobre Cristo, será quebrantado, pero quien no caiga sobre él, cuando él venga como la piedra cortada, no con mano, caerá entonces sobre esa persona. Y dice aquí que sobre quien él cayere será destruido. Pero si tú y yo hoy caemos sobre él, la roca de los siglos, seremos quebrantados. Nuestro orgullo será quebrantada. Nuestra suficiencia propia será quebrantada. Nuestra propia justicia será quebrantada. El pecado será quebrantado. Seremos lastimados, sí, tendremos que dejar de vivir el estilo de vida que vivíamos si caemos sobre Cristo. Pero es preferible caer sobre él y ser quebrantado, y no que en su segunda venida él caiga sobre nosotros y seamos destruidos. La segunda venida de Cristo con poder y gloria, así como los imperios que fueron predichos, se cumplió con exactitud. Lo último que falta y lo único de los grandes eventos de Daniel 2 es que Jesús venga con poder y gloria. Y las señales indican que pronto volverá. Yo le di a Reinaldo un párrafo a leer. Yo no sé si lo tiene listo, Reinaldo, porque ya solo nos quedan 6 minutos para terminar y quisiera terminar con broche de oro a la luz de ese párrafo, pero a la luz del versículo que introduce el capítulo 20 de la herencia de los santos. Ok, compártenos, por favor. Leemos el párrafo. Está en Evento de los Últimos Días, en los impíos muertos. Y dice, para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está en Hebreos 12:29. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces, la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlo a ellos también. Y el siguiente párrafo, ese está en Evento de los Últimos Días, en la página 238, 283, creo. 80, bueno, Tony la aclarará. Y el otro texto, un texto bien cortito, pero bien puntual, dice, la gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Interesante. Esa piedra que para uno será de salvación, para otros será de destrucción. Si no caemos sobre él, él caerá sobre nosotros. Ahora, al hacer uso de la figura del fuego, dice que el mismo fuego que purifica también destruye. Entendamos el contexto. Dios es fuego consumidor. Y cuando yo le recibo en fe como lo que él es, él viene a mi vida y consume todo el pecado, toda la mundanalidad, toda la impiedad que pueda haber en mi corazón. De hecho, la purificación del santuario celestial, mientras Cristo realiza su obra intercesora en el cielo, debe ser simultánea la obra de la purificación de tu corazón y mi corazón. Así como él limpia el santuario, tu vida, tu alma, mi alma debe ser limpiada. Cuando Cristo venga con poder y gloria, lo que destruye a los impíos no es el fuego y el azufre. El fuego y el azufre están reservados para después del milenio. Lo que destruye a los impíos es la presencia de su gloria. Porque el que vea a Jesús sin santidad morirá. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos adventistas aún que dicen, cuando el Señor venga me pondrá lo que me falte. Y creen que el Señor cuando venga les pondrá santidad y justicia. Apocalipsis 22 dice, el que sea injusto continuará siendo injusto y el justo continuará siendo justo y sin santidad nadie le verá. El Señor cuando venga no viene a resolver el problema del pecado. Él viene a pagarle a cada uno conforme hayan sido sus obras. Es ahora cuando Él quiere resolver el problema del pecado en tu vida y en mi vida. Es ahora cuando el Señor quiere venir como lo que Él es, fuego consumidor, y consumir en ti el orgullo que hay espiritual. El problema de la iglesia de la Odisea es orgullo espiritual. Creemos que no necesitamos de nada y el testigo fiel dice que necesitamos de todo. Necesitamos venir ante Él tal como somos de pecadores, pero dispuestos a hacer lo que Él quiere que seamos por su gracia. El fuego de Dios es un fuego purificador en el contexto de la gracia.
pero es un fuego destructor cuando no hay gracia. El fuego de Dios es un fuego de bendición cuando hay santidad, pero es un fuego de destrucción cuando hay pecado. Por lo tanto, entendamos la dinámica de cómo nos ha sido dada la palabra profética más segura. El Señor, cuando venga, pondrá en nosotros, dice Corintios, en esto corruptible, incorrupción, y en esto mortal, inmortalidad, no santidad ni justicia. Cuando Él venga, no pondrá esas cosas. Esas cosas están prometidas hoy y ahora, si tú y yo le permitimos a Él entrar como lo que Él es. El último texto que quiero compartir, dándole lugar a Rodi, que tiene otro párrafo que leer, para leer el último texto del Apocalipsis en esta semana de orientación profética. Rodi, ¿estás listo? Sí. Nos dice, si quieres ser santo en el cielo, primero debe serlo en la tierra. Los rasgos de carácter los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambiará el carácter en su venida. Repito, Jesús no cambiará el carácter en su venida. Las obras de transformación deben hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Evento de los últimos días, página 248. Si lo comento, lo daño, Rodi. Si hago comentario del párrafo, lo daño. Solo para meditar. Leo el último texto para cerrar. Apocalipsis 21, para que nos quedemos con esas palabras maravillosas de la herencia de los santos y de esa piedra maravillosa que caerá no con intervención humana para inaugurar el reino sempiterno de Dios. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 nos dice algo maravilloso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá. ¿Qué es lo que no habrá? No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Muy pronto el Señor vendrá con poder y gloria y nos dará esa tierra nueva, ese cielo nuevo. La pregunta es, ¿estamos listos hoy? ¿Estamos viviendo hoy en la presencia de Dios? ¿Empezamos ya a vivir el cielo aquí? Porque cuando Él venga, vendrá no para darnos una experiencia en cuanto a que podamos obtener la salvación en un proceso, nos dará la recompensa de los que hayamos aprendido a vivir en el cielo mientras estamos en la tierra. Dice la inspiración, cada hogar está llamado a ser un pedacito de cielo en esta tierra. Vamos a orar, porque Reinaldo tiene un compromiso, yo tengo un compromiso. Por la diferencia en el horario, me quedan unos 15 minutos adicionales. Después que oremos, los que tengan que retirarse pueden hacerlo, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta, entonces después de la oración, yo me quedaré unos minutos y podremos socializar. Así que oremos. Padre amado,
Gracias, mil gracias por tu palabra profética más segura. Gracias, Padre, porque así como lo relacionado con los reinos se cumplió con exactitud matemática en el mismo orden que tú dijiste que sucederían estos reinos de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, sabemos que con la misma exactitud y precisión se cumplirá lo del gran evento que le pondrá fin al sufrimiento, al dolor y al pecado. Es a saber, tu segunda venida con poder y gloria. Padre, gracias porque nos has hecho parte de tu iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Creemos en tu venida y creemos en tu santa ley como una ley de amor en la que el sábado es un sello, un monumento conmemorativo de tu poder, no solo creador, sino también de tu poder para libertarnos de la esclavitud del pecado, de tu poder regenerador. Oh Padre, gracias por esta maravillosa semana, la oportunidad que nos diste de poder cada noche encontrarnos a través de este medio. Por la bendición que tu palabra es para nosotros. Ayúdanos a vivir de toda palabra que ha salido de tu boca. En medio de los mensajes sensacionalistas, llenos de fanatismo, de especulación, nosotros por la palabra profética sabemos que debemos movernos con la seguridad de que tú estás al control y de que nada malo es eterno, de que eterno solo es lo bueno y es el reino que tú nos has prometido. Oh Padre, bendice el grupo de amigos de Betania por siempre. También a cada hermano y cada iglesia que nos acompañó durante esta jornada. Que esta no sea una semana más, sino que nosotros podamos escudriñar como los bereanos las escrituras, ir al texto sagrado y preguntarte a ti cuál es tu voluntad para que no seamos confundidos ni desviados del buen camino. Tú conoces, Padre, la necesidad que hay en cada uno de nosotros. También aquellos que están luchando con situaciones muy complejas, que desean hacer tu voluntad, pero el enemigo le ha creado situaciones que ellos no encuentran la puerta de salida. Sabemos que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y que si en fe aceptamos el rendirnos a ti, tú harás con tu poder maravilloso la obra que es necesario que sea hecha en nuestras vidas. Bendice cada familia de este grupo, cada hermano, cada amigo que nos escuchó. Que cuando este mundo no sea más, todos nos podamos dar ese abrazo de gozo y alegría en la patria celestial, con el perdón de nuestros pecados y por los méritos de nuestro amado Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.